Todo esto comenzó hace aproximadamente una semana, escúchenme. Necesito tu ayuda, necesito ayuda. Por favor, no me tachen de loco, no lo estoy. Hace poco más de una semana, era un domingo normal, estaba hablando con mi novia, Lucille, en nuestro sofá, mirando televisión, cuando me di cuenta de que algo andaba mal, eran sus ojos. Sus ojos nunca habían sido verdes antes, siempre me encantó cómo sus ojos marrones complementaban su cabello castaño y su piel clara, pero aquí estaba ella con ojos verdes. Cuando me di cuenta, debí haber puesto una cara rara porque ella detuvo nuestra charla sobre el programa que habíamos estado viendo y se inclinó, casi lo suficientemente cerca como para sentir su aliento golpear mi cara. Ella sonrió levemente y me preguntó, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Cerré los ojos, esperando que fuera algún tipo de ilusión visual, sacudí la cabeza y antes de volver a mirarla respondí rápidamente, no, está bien. Solo que parecía que tus ojos eran verdes en lugar de marrones. Es extraño, yo, simplemente debía haberlo visto mal o algo así. Cuando finalmente la miré, ella estaba alejada de mí, no podía ver lo que estaba haciendo, pero tenía la mano en la cara y se rió suavemente antes de responder, bueno, obviamente debiste haber visto mal, todos sabemos que mis ojos son marrones, ¿verdad? Ella se rió un poco más y me miró con ojos marrones, pero todo se sentía mal. El resto de la noche fue normal, pero ese momento permaneció en el fondo de mi mente, no porque sus ojos fueran verdes sino por lo extraña que fue su respuesta. Vimos algunos episodios más del programa, con la cabeza de Lucille apoyada en mi hombro, su brazo alrededor de mi nuca y su mano extendida sobre mi otro hombro antes de acostarnos. Supongo que debería haberlo encontrado extraño, pero durante el resto de la noche no me dejó perder de vista. No me preocupó en ese momento porque ella seguía tratando de mantener una conversación, pero honestamente, es un poco extraño cuando voy a orinar y siento sus ojos perforar la parte posterior de mi cabeza. Mientras nos acostábamos, miré al techo considerando los eventos antes de desmayarme. Los siguientes días fueron tan normales como siempre, Dios, desearía que ese fuera el caso todos los días de la última semana y media, pero el viernes ocurrió otro suceso extraño, fue justo antes de que nos fuéramos a nuestra cita. Dejé mi teléfono junto a su bolso en el medio de la mesa de café antes de ir rápidamente al baño. Ahora sé que pasé junto a mi novia en el vestíbulo antes de llegar al baño en el pasillo. Ahora, sé que esto no fue muy caballeroso, pero había orinado con la puerta abierta, así que la habría visto pasar a mi lado, así que puedo confirmar que no solo caminó hasta allí, sino que cuando salí del baño, allí estaba ella en la entrada de nuestra habitación en el extremo opuesto del pasillo de donde estaba el vestíbulo. De hecho, salté un poco hacia atrás porque me asustó mucho. Ella se rió un poco antes de preguntar una vez más, ¿está todo bien? Pareces asustado. Estaba aturdido en ese momento, pero rápidamente encontré mi equilibrio y la voz resonó profundamente en mi garganta. Sí, tú, puede que suene loco, pero estabas justo en el vestíbulo. Ja, parezco loco al decirlo, pero estabas ahí en el vestíbulo, ¿cómo diablos terminaste allí? Cuando las palabras salieron de mi boca no hubo ganancia en confianza, especialmente cuando ella respondió. No sé si deberías conducir esta noche, te pusiste en el estado de ánimo equivocado, porque yo estaba aquí cuando caminabas hacia el baño. Te saludé con la mano y todo, solo pensé que me estabas ignorando, pero ahora entiendo que es porque estás alucinando, una explicación mucho mejor. ¿Estás bien? Ella estuvo sonriendo durante toda la oración, en ese momento pensé que era porque mi confusión le resultaba divertida, pero ahora creo que entiendo que es porque ella causando mi confusión le resulta divertida. No ayudó cuando regresé a la sala de estar para tomar mi teléfono y noté que su bolso ya no estaba en el medio de la mesa de café sino en la esquina. Ahora, ese podría parecer un detalle fácil de estropear, y no quiero alardear, pero tengo bastante buena memoria. Cuando estaba en la escuela no necesitaría estudiar mucho porque lo tendría todo. Lo recordé bastante rápido y tuve éxito porque obtuve todas A en toda la escuela secundaria e incluso en la universidad. Diablos, fui a UCLA usando mis métodos de estudio rápido. Lo que quiero decir es que sé dónde estaba su bolso cuando me fui y sé dónde estaba ella cuando me fui al baño. Ella me confundió y me hizo sentir loco, pero estoy seguro de lo que vi, o al menos eso creo.
Ella insistió en conducir hasta el restaurante y yo acepté porque en ese momento todavía estaba muy confundido y si me equivocaba sería prudente no conducir. Nuestro viaje en auto estuvo lleno de música y nuestra cita estuvo llena de normalidades. Bueno, eso fue hasta que ella fue al baño. Necesito explicar lo que pasó antes de que ella fuera al baño para que puedas entender qué pasó después de que ella fue al baño. Nos sentó nuestro camarero, que hablaba con un suave acento de Yorkshire. Fue encantador y nos ofreció excelentes opciones para comer y de hecho pedí una de esas opciones, creo que era pollo asado con arroz frito y una salsa especial de restaurante, pero después de que él se fue con nuestro pedido, Lucille se levantó y se fue al cuarto de baño. Ahora bien, no soy un experto en hábitos femeninos en el baño, pero ella estuvo fuera por mucho tiempo. Ella estuvo fuera tanto tiempo que llegó nuestra comida. Esperé un poco antes de que mi hambre me empujara a comer mi plato mientras el de ella era recibido con los escalofríos del aire del restaurante y el calor abandonaba el plato. Ahora bien, esta es la parte extraña, nuestro camarero había dado la vuelta para preguntar sobre la cuenta antes de notar que la comida de Lucille no tenía ni siquiera un agujero causado por un tenedor que la apuñaló. Frunció el ceño y, con su suave acento de Brummie, preguntó, ¿te dejó de repente? Lo siento, me ocuparé de cubrir ese cargo. Le dije que no necesitaba hacer eso, que ella solo estaba teniendo problemas en el baño con la mejor cara de póker que yo tenía. Ahora bien, no soy británico, pero conozco la diferencia entre su acento cuando nos sentó y tomó nuestra orden y su acento cuando me preguntó sobre la partida de Lucille. Observé atentamente hacia dónde iba y después de un momento me levanté y lo seguí, pero había desaparecido en la cocina sin ninguna línea de visión clara sobre él. Decidí en ese momento dirigirme hacia los baños y cuando me acerqué al baño de mujeres había una señora caminando hacia el baño, así que le pedí que revisara a mi novia por mí. Después de unos momentos, volvió a salir, mirándome fijamente a la cara y con rudeza me dijo, no hay ninguna mujer ahí. Debes estar confundido, tal vez ella te dejó. Fui sorprendido. En primer lugar, ¿por qué todo el mundo supone que mi novia simplemente me dejaría? En segundo lugar, y más importante, ¿dónde carajo está Lucille? Me disculpé, probablemente no debería haberlo hecho, con la mujer y me dirigí de regreso a mi mesa y allí estaba Lucille, en la mesa, con la mitad de su comida terminada. Estaba completamente perplejo, ¿qué estaba pasando? Me senté y sus ojos muy abiertos y su tono curioso me indicaron las palabras que no escuché mientras pensaba en la complejidad de los últimos 30 minutos. Ella me había preguntado, ¿dónde estabas? Has estado fuera muchísimo tiempo para ir a orinar. Sacudí la cabeza y apenas respondí su pregunta antes de pedirle la cuenta a un camarero que pasaba. Pagamos y nos fuimos a casa, pero estuve confundido durante todo el viaje. Ella siguió acosándome acerca de por qué estuve ausente tanto tiempo, pero simplemente lo ignoré. No me olvidé del domingo ni del viernes, lo llamaré noche de televisión y noche de restaurante para simplificar porque el lunes siguiente fue aún peor. El pavor que sentí cuando llegué al trabajo y mi jefe de repente tenía cabello rubio en lugar de su cabello negro intenso vació mi mente de preocupaciones pasadas y la llenó con la actual. Trabajo en una oficina, así que no pude hablar con mi jefe cuando pasó, pero me incliné y le pregunté a mi compañera de trabajo si había visto el cabello del jefe y ella simplemente se encogió de hombros y dijo, probablemente se acaba de teñir. Él. Hice una pausa por un momento antes de inclinarme hacia mi escritorio y continuar trabajando. Todo ese día apenas vi a mi jefe y todo en la oficina estaba muy mal, y lo que escuché en las noticias cuando llegué a casa tampoco ayudó. Llegué a casa antes que Lucille y quería desconectarme de los pensamientos demenciales que licuaban mi cerebro, así que encendí la televisión y antes de que pudiera cambiar de canal, las noticias captaron toda mi atención. Faltaba el camarero de nuestra cita del viernes en el restaurante, el camarero exacto. Sentí que el tiempo se congelaba a mi alrededor mientras mis sentidos se embotaban hasta que lo único real fue mi voz interior que me decía que corriera. Quería levantarme y alejarme, pero los espaguetis que habían reemplazado mis piernas no eran muy buenos para correr. Nunca me había sentido tan encerrado, pero sabía que mi novia no llegaría a casa hasta dentro de al menos una hora. Me tomé unos minutos para respirar y luego me levanté y empaqué mis cosas, hice tal desastre y tiré tantas cosas en las prisas, que cuando salí de mi habitación escuché que las cosas del armario se derrumbaban y golpeaban la puerta. Abierto,
pero no tuve tiempo de arreglar ningún desorden. Empaqué 2 maletas y escribí una nota para mi novia, por si acaso seguía siendo la mujer de la que me había enamorado. Mi nota no daba ninguna información, solo una nota clara escrita con rotulador rojo que decía: necesito escapar por unos días, volveré más tarde. Me subí a mi auto y conduje 1 hora hasta la casa de mi mamá. Vive aislada en el bosque en un pequeño vecindario. Lucille solo había estado allí una vez y dudo que recordara el camino de regreso, siempre apestaba con las direcciones. Durante todo el viaje estuve tan preocupado porque el camarero había desaparecido desde nuestra cita del viernes que casi golpeó a este lobo, o tal vez era un coyote. No me di cuenta cuando estaba parado en medio de la carretera, mirándome, así que tuve que frenar bruscamente para evitarlo. Esperé 1 o 2 minutos antes de que regresara al bosque. Una vez que llegué allí, agarré la maleta y llamé a la puerta. Mi mamá se sorprendió al verme, pero estaba eufórica al verme antes de preocuparse de que mi visita fuera por problemas de relación. Le aseguré que no lo era, quiero decir que lo era, pero no por las razones que ella pensaba. Si soy honesto conmigo mismo y con todos ustedes, no veo a mi mamá lo suficiente, estoy seguro de que a veces se siente sola, su vecindario no tiene mucha gente de su edad con quien pasar el rato y mi papá falleció hace unos años. Lo extraño, pero sería bueno que no viviera en un mundo donde su hijo huye a casa porque algo lo está engañando y persiguiéndolo. Me siento tan loco, me siento loco, pero siento que algo me persigue. El cambio de acento y la desaparición de mi camarero, el comportamiento y los ojos de mi novia y el cambio de cabello de mi jefe. Perdón por la queja, pero fue un alivio ver a mi mamá. Solo le dije que la extrañaba y que quería pasar tiempo con ella. No quería que se preocupara por lo que estoy seguro ella percibiría como mi salud mental. Toda esa noche fue tan relajante que pasé horas hablando con mi mamá y divirtiéndome. Me sentí relajado por primera vez desde antes de ir a mi cita. Hablamos y jugamos algunos juegos de cartas y ella preparó la hamburguesa con mejor sabor que he probado en mi vida. Cuando le pregunté qué hacía que la hamburguesa fuera especial, ella simplemente respondió: bueno, tu mamá hace que cualquier hamburguesa sea especial, por supuesto. Me reí, pero me hubiera encantado la receta. Como lo llamamos una noche, me fui a dormir a la habitación de mi infancia, vi todos los libros en mi estante de cuando era más joven y noté especialmente los cuentos de hadas y los libros para niños. Rapunzel, Otto va a la playa, Caperucita Roja y Hansel y Gretel. Sonreí ante los libros y recordé a mi mamá arropándonos a mí y a mi hermano en la cama, leyéndonos cuentos hasta que nos desmayamos. Nunca me deshice de esos libros viejos, aunque sus cubiertas estuvieran desgastadas hasta convertirse en polvo, significaban mucho. Mis padres tenían fervor por ser padres y eso hizo que mi infancia fuera tan brillante. Me metí en la cama y, aunque finalmente me tomó un poco dormir, fue uno de los mejores descansos que tuve en una semana. Me levanté de mi cama a la mañana siguiente, notando que había dormido hasta tarde, me levanté e hice un trabajo rápido para salir de mi habitación, y tan pronto como abrí la puerta el aroma de sabores pasó por mi nariz y me llevó hacia la cocina. Mientras mi cuerpo se movía descifré los olores, el olor de los sabrosos huevos, el delicioso tocino, el tentador olor de los waffles de arándanos y el jarabe de arce. Me detuve en seco cuando olí el almíbar y usé todas mis fuerzas para no colapsar y romperme. Mi mamá era alérgica al almíbar, de hecho, cuando yo tenía unos 8 años, mi familia fue a este nuevo restaurante a unos 30 minutos de casa y habíamos comenzado a comer, sin darnos cuenta de que mojaban la masa de los gofres en almíbar, y mi mamá inmediatamente se rompió. Se convirtió en urticaria y casi muere en ese mismo momento. Mi papá nos llevó a mí, a mi hermano y a mi mamá a urgencias. Mientras mi madre estaba recostada en el asiento trasero, yo le administraba un EpiPen. Recuerdo vívidamente cada sonido y olor hasta el día de hoy, incluso la sensación de apuñalarle el muslo con la pluma cuando el aire la hizo atravesar los jadeos atrapados en sus tráqueas. Me quedé congelada en el lugar cuando mi mamá, o lo que fuera, dobló la esquina y me saludó. «Hey. Vi que estabas durmiendo así que decidí seguir adelante y preparar algo genial. Hice huevos y tocino, e incluso hice waffles de arándanos. Tuve que ir corriendo a la tienda rápidamente para comprar un poco de almíbar y ya sabes, todo el tiempo que el cajero me dio esa mirada extraña como si comprar almíbar temprano en la mañana fuera una especie de del crimen. ¿Está todo bien?».
pareces preocupado. Me quedé mirando fijamente a mi mamá, mientras casi gritaba, casi me desplomaba, lloraba y le rogaba a este monstruo que me matara ahora. No sé qué quiere de mí, pero quiero que esto termine. No dije nada por un minuto, así que este lobo con piel de oveja me preguntó de nuevo, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Esta vez, sin embargo, cuando la frase salió de la boca de mi mamá, una sonrisa maliciosa comenzó a invadir su rostro. Tartamudeé y es posible que mis palabras no hayan salido exactamente así, pero dije algo como, sí, yo, estoy bien, me acabo de dar cuenta de que dejé mi teléfono en mi habitación, solo un segundo. Regreso en un minuto. Cuando me di vuelta para regresar a mi habitación e idear una estrategia para salir de este lugar, se me ocurrieron dos ideas. La primera fue darme la vuelta y preguntarle a este caparazón de mi madre, oye mamá, ¿vas a comer conmigo? Ella se volvió, sonrió y respondió, oh, sí, por supuesto. No puedo esperar para disfrutar esos gofres contigo. Ahora mi mamá normalmente comía gofres, solo que sin almíbar, así que necesitaba presionar más. No puedes dejar que ese jarabe que tienes se desperdicie, ¿verdad? Asegúrate de apilar el almíbar espeso para mis gofres, le respondí. Bueno, por supuesto, que es un gofre sin mantequilla y un delicioso almíbar. Ella exclamó. Regresé a mi habitación, cerré la puerta, empujé la estantería frente a ella y recogí mis artículos. No iba a llevar ambas maletas, necesitaba irme rápidamente una vez que salté por la ventana de mi habitación. Agarré mi teléfono, mi billetera y mis llaves, y me aseguré de tener una apariencia real antes de abrir la ventana y salir corriendo hacia mi auto. Le avisé demasiado a esto cuando me fui la última vez, así que esta vez me subí a mi auto y me fui. Basado en el hecho de que no había tenido noticias de mi novia desde que me fui, nunca vi al camarero y a mi novia juntos después de que ella fue al baño, asumo que esto solo requiere un cuerpo a la vez, y quería probar esto. Por extraño que parezca, Lucille tiene libres los martes, por lo que estaría en casa relajándose, eso sí todavía está viva y no se ha apoderado de algún monstruo. Ahora, también sé que probablemente no debería haber traído mi teléfono conmigo, pero no creo que así fue como me rastrearon, creo que esta cosa me siguió. Pisé el acelerador a fondo y corrí de regreso a casa, pasándome semáforos en rojo y posiblemente dejando algunas colisiones detrás de mí, pero no me importó porque si llegaba antes que esta cosa a casa y veía a mi novia, podría saberlo mientras ella se quedara. En mi línea de visión, ella está a salvo, pero si no está ahí entonces tengo que correr lo más rápido posible. Me detuve en el camino de entrada y corrí hacia la puerta de entrada. Lo abrí y fui recibido por una casa de silencio. Mi estómago comenzó a hundirse como agua en aceite. Cerré la puerta y la llamé, pero no obtuve respuesta. Me dirigí a nuestra habitación y estaba tan desaliñada como cuando corrí. Con el corazón latiendo en mi pecho, mi cabeza palpitando, mis hombros tensos por el estrés, comencé a concentrarme en cada paso mientras avanzaba poco a poco hacia la habitación de invitados. Abrí la puerta del dormitorio y parecía estar bien. Abrí el armario del dormitorio de invitados y jadeé. No estaba Lucille, pero sí la piel del camarero. Ni huesos, ni órganos, ni sangre, ni pelo, solo piel. La piel, aparte del cuero cabelludo, estaba intacta, tal como una persona normal colocaría su piel sin órganos que la mantuvieran unida. Era un traje de piel. Mientras miraba la carne de alguna pobre víctima de estar cerca de mí, escuché que la puerta se abría de golpe. Era la voz de mi novia, así que me escondí en el armario mientras encendía la cámara del timbre de mi teléfono. No sé qué fue eso, pero no fue Lucille, eso es absolutamente seguro. Todavía me llama, mientras me escondo en este armario, ¿qué debo hacer? Alguien por favor ayúdeme, estoy aterrorizado y no quiero convertirme en un traje de piel.